Salmo 34, vamos a dar lectura juntos. Este salmo, pues para todos los que somos del Señor, es una realidad. Es innegable que no hayamos experimentado esto. Así que vamos a leerlo con atención. Dice: bendeciré a Jehová en, ¿qué dice? En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros, ¿qué dice? No fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todos sus temores, dice su versión, ¿verdad? Angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Qué dice eso? Pues ¿qué? Nada falta a los que le temen. Ni con lentes la hago yo. ¿Qué verso me quedé? 10. Ok. Pues los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Yo sé que a lo mejor ahorita se le viene a la mente un montón de necesidades que usted cree que son necesidades, que yo creo que son mis necesidades, ¿verdad? Pero les digo algo, en la mente de Dios somos, el orden de las necesidades Dios las mira de una manera distinta, ¿sabía? Nosotros que muchas cosas, si le metemos filtro a nuestra vida, vamos a pensar que son cosas que necesitamos, pero Dios sabe que hay muchas de esas cosas que no necesitamos, que queremos, ¿verdad? Y que no redundan en nuestro bien. ¿Sí o no? ¿Sí sabe lo que estoy hablando? No se haga como que así, como que unos están así como que ya empieza, hombre, ya los vi. El Señor, en verdad, todo lo que leíamos ahorita en el Salmo, todo lo que Él planeó para nosotros, muchas veces, y va con el tema del domingo pasado, muchas veces, pues a nuestros ojos no va a parecer que es bueno, no va a ser agradable, ¿verdad? La tribulación, la prueba, pero a los que le temen, a los que confían en Él, a los que claman a Él, no les hace falta ningún bien. Todo lo que viene de Él es bueno, ¿sí? Así que, ¿qué le parece si damos gracias a Dios y le adoramos juntos, le exaltamos juntos, nos alegramos en Él como familia en Cristo, ¿sí? Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu bondad, por tu paciencia para con cada uno de nosotros. Ciertamente, como tu palabra dice y leíamos ahorita, los que esperan, los que confían en ti, no tienen falta de ningún bien, Señor. Pero nosotros, Señor, esperamos en ti. Nosotros nos queremos alegrar en ti. Nosotros queremos adorarte esta tarde, Señor. Muchos de los que estamos aquí quizá venimos con situaciones adversas, con situaciones difíciles, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, en el trabajo, tantas cosas, Señor. Pero los que confiamos y los que clamamos a ti, Señor, no tenemos falta de ningún bien. Y esta tarde, Señor, queremos de verdad honrarte con nuestra voz, con nuestros oídos, con lo que te vamos a decir. Lo que te vamos a decir ahorita, Señor, no son palabras, Señor, inventadas.
es porque lo creemos, Señor. Así que permítenos adorarte con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Parece broma, pero se apagó el iPad. Y trae una letra como 1 aquí. Así que bueno, vamos a hacerlo para él, ¿sí? Dile, bendice. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Vamos, iglesia. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida y te corona de favores. Su misericordia no tiene fin. Él es el que sacia de bien tu boca y te renueva como el águila. Bendice, alma mía, bendice, alma mía, bendice, alma mía, al Señor. Le bendice, bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida y te corona de favores. Su misericordia no tiene fin. Él es el que sacia de bien tu boca y te renueva como el águila. Bendice, alma mía, bendice, alma mía, bendice, alma mía. Vamos. Él es quien perdona tus iniquidades,
es quien rescata del hoyo mi vida y me corona de favor. Su misericordia no tiene fin. Él es el que sacia de bien tu boca y te renueva como el águila. Bendice alma mía, bendice alma mía, bendice alma mía al Señor. Gracias, Señor. ¿Qué te parece si te haces la pregunta hoy? ¿Hoy bendeciste al Señor con tus labios, con tu vida? O sea, igual a lo mejor tuviste un día difícil, a lo mejor no, pero eso no debe de condicionar la bendición que sale de nuestra boca hacia nuestro Dios, ¿verdad? Yo sé que a veces pues lo pasamos por alto, se nos olvida por el ajetreo, por las preocupaciones, por las vueltas, el trabajo, lo que sea, ¿verdad? Más las mamás que tienen varios niños, ¿verdad? ¿A que sí? Así que pues ahorita estábamos cantando una verdad que a veces en los creyentes pues nos quedamos cortos, ¿verdad? En bendecir a Dios en el día. Hoy estaba precisamente leyendo sobre Job y pues no, hombre, el hermano sí la pasó bien difícil, ¿verdad? Bien difícil. Se le murieron todos sus hijos, usted ya sabe la historia, ¿verdad? Y bueno, él tuvo una lucha bien fuerte ahí con sus dudas, porque él decía, bueno, ¿por qué, Señor? No, ¿qué pasó? Y tiene una lucha ahí, ¿no? Y al final el Señor ya se empieza a doblegar su fe, ¿no? Y le cuestiona a Dios, como a veces nosotros también lo hacemos con nuestros pensamientos, ¿no? O con las palabras, o con la queja, ¿no? Cuestionamos a Dios. Y lo cuestionó y el Señor le responde. O sea, ahora sí que lo que leíamos ahorita, ¿no? Este pobre clamó y le oyó el Señor. Y bueno, él terminó bendiciendo al Señor y no le hizo falta ningún bien, ¿verdad? Así que ese es el Dios al que servimos. ¿Seguimos adorándole? Díselo con tu corazón. Y conocerte cada día más. Guárdame en ti entre tanta maldad. Te pertenezco, yo creo en ti. Dile quiero estar junto a ti, Jesús, y conocerte cada día más.
Guárdame en ti entre tanta maldad. Te pertenezco, yo creo en ti. Que tú me amaste. Tú me amaste como nadie más. En la cruz te entregaste por mí. Y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno Contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Dile quiero estar junto a ti, Jesús, y conocerte cada día más. Guárdame en ti entre tanta maldad. te pertenezco, yo creo en ti. Tú me amaste como nadie más. En la cruz te entregaste por mí. Sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Quiero sentarme Tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Dile te amo. Te amo, te adoro, Jesús. Por siempre yo quiero estar unido a ti. Te amo, te adoro, Jesús, me rindo a ti. Por siempre
Señor, queremos que eso sea una realidad de nuestra vida. Queremos permanecer en ti, Señor. En el día a día, Señor, necesitamos permanecer en ti. Permanecer en tu palabra, Señor. Queremos aprender no solo en esta hora, no solo en esta reunión, Señor, sino al salir, al ir a nuestra casa, en el trabajo, en lo que hacemos, a donde nos dirigimos en el día, en nuestro tiempo, Señor, de descanso. Queremos, Señor, que nos hables a nuestra mente, a nuestro corazón con tu palabra, para que recordemos, Señor, cómo debemos andar, cómo debemos de vivir, cómo debemos de caminar, Señor, en este mundo. Permítenos esta tarde, Señor, recibir tu palabra. Usa, Señor, a quien va a exponer tu palabra. Usa a los que estamos sentados, Señor, para poder recibir y comer, Señor, tu palabra esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Bueno, sí. Bueno, probando. Bien, hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno. Los niños pueden pasar ahí al salón antes de entrar en materia. Ya los están esperando. Muy bien. Pues está muy loco el clima, ¿no? Hace calor, frío, luego más frío, luego más calor. Sí, tiene que andar uno todavía con la chamarra por ahí por un lado, ¿no? Pero bueno. Bien, pues continuamos con la serie que estamos llevando a cabo. Hechos, poder para testificar. Y vamos ya en el tema 24. ¿Sí? Además se van a salir varios porque apenas vamos en el capítulo 9. Pero bueno, no tenemos prisa, ¿no? Y váyame acompañando, por favor, allá a Hechos capítulo 9, versículos 20 al 31. Estaremos viendo esta noche. ¿Sí? Hechos capítulo 9, versículo 20. Y ahí nos vamos a detener tantito. Sí, aunque ya oramos, ya oró Bogdan, pues oramos otra vez. ¿Sí? De todas maneras, nunca está de más, ¿no? Muchas gracias, Dios, por esta noche, por tu palabra, Dios, que va a ser expuesta. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias por la vida de cada uno, Señor, de los que han decidido estar aquí, Señor, y los que no pudieron y están conectados a través de internet, Señor, también bendícelos, Dios, y ayúdame, Señor, en esa noche a hablar tu palabra de manera clara, de manera fiel, Señor, y que pueda ser usado por ti para bendecir a mis hermanos, Señor, y a la vez yo también ser edificado al hablar tu palabra. Muchas gracias te damos, en el nombre de Jesús, amén. Bien, la semana pasada, nuestro hermano Víctor
nos compartió sobre la conversión de Pablo, ¿no? Bueno, en ese momento Saulo, ¿sí? De cómo el Señor se le había aparecido en medio de, pues, de una tarea que Saulo estaba realizando, ¿sí? Yendo por más cristianos para apresarlos. Es la tarea que estaba haciendo Saulo en ese momento. Y es ahí cuando el Señor se revela, ¿sí? Se revela a él de una manera de que no cabía duda de que el encuentro con quien lo tuvo fue con el Señor mismo, ¿sí? Confrontando a Pablo y revelándose a él, ¿no? De una manera que Saulo no dudó en llamarlo Señor, el Curios, ¿sí? El dueño de todo. Muchos dicen que tal vez esta fue una expresión de respeto, ¿sí? Cuando dice, ¿quién eres, Señor? ¿Sí? Pero si nos damos cuenta, en el versículo está una S mayúscula, ¿no? Señor, ¿sí? ¿Quién eres, Señor? Y que fue una expresión de respeto porque la voz que le hablaba, pues no identificó quién era en ese momento, ¿no? Pero Saulo no tuvo más que reconocer que esa voz que le hablaba era Jesús mismo, a quien él perseguía. Y este encuentro breve, ¿sí? Pero transformador, fue un diálogo, si vemos la palabra, muy corto, pero con eso tuvo Pablo, ¿no? Para ser confrontado. Y me recuerdo ahorita un canto que dice, tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad, ¿sí? No, creo que si recibimos una sola palabra del Señor, no sé, si supiéramos que el Señor nos dijera incluso ánimo, o tranquilo, con esa palabra yo creo que tendríamos para estar tranquilos un buen tiempo, ¿no? No, fue un breve diálogo entre Pablo y el Señor, pero fue transformador. Fue suficiente para que Pablo diera un cambio radical en su vida y en lugar de ser un perseguidor de Jesús, fuera un seguidor, ¿sí? Cuando Dios se revela en nuestras vidas, definitivamente nuestra vida no puede seguir igual, ¿sí? Encontrarse con el Dios de la gloria creo que debe ser un golpe muy fuerte. No podemos salir bien librados de nuestra carne, de nuestro orgullo. ¿Se acuerda cómo quedó el rostro de Moisés después de que estuvo con el Señor? ¿Cómo? Brillando, ¿sí? Tanto brillaba que tenían que ponerle un velo porque tenían miedo de acercarse a él. ¿Cómo habrá sido eso? ¿Sí? Ese momento. ¿Se acuerdan de Jacob que luchó con el ángel en Peniel? ¿Sí? Le dejó una señal visible de ese encuentro e incluso le cambió el nombre a Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con el Señor. O sea, hubo un cambio. Había algo que evidenciaba eso. Y ahora el mismo Pablo, sus ojos estuvieron cegados por 3 días, donde no comió ni bebió hasta que llegaron a orar por él. ¿Cómo habrá sido ese encuentro tan fuerte que no perdió el apetito? O sea, no quería, que estaba enfocado nada más en eso. ¿Sí? Son encuentros que tuvieron un impacto tan fuerte en su vida que el cambio, incluso físico, como fue en el caso de Jacob, era notable, ¿sí? O sea, que después del encuentro pues cojeaba, ¿no? O sea, era un cambio, era una evidencia de que había estado con el Señor, ¿sí? Entonces, y salta una pregunta aquí, ¿no? Y es, ¿se nota la vida de Cristo en nosotros? Vamos a empezar con eso. ¿Se nota la vida de Cristo en nosotros? ¿Ha sido evidente el cambio en nosotros al decir que hemos conocido al Señor? Algunos pudieran dar fe de que eso es así. Sus más cercanos, para empezar, ¿no? Definitivamente, hermanos, aquel que dice que se encontró con el Señor tiene que notarse. Ahora, claro está, no por medio de las obras alcancemos eso, pero las obras que hacemos sí reflejan si tenemos o no la vida de Cristo en nosotros. Y es precisamente en estos versículos que veremos a continuación cómo Saulo tuvo que demostrar que tuvo un encuentro con el Señor y que su vida había cambiado totalmente.
como dijimos hace un momento, de ser un perseguidor de Jesús a ser un seguidor de Él y formar ahora parte del cuerpo de Cristo. Aunque mucho le costó por todo lo que había hecho y la fama que se tenía sobre de Él. ¿Sí? De los que menos esperan, hermanos. De los que, ¿cómo Saulo va a ser ahora parte del cuerpo de Cristo si él mataba, perseguía a cristianos? Bueno, pues el Señor es especialista en sacar de lo peor, ¿sí?, lo mejor. Y en este caso, Saulo, que perseguía al Señor mismo, como lo dijimos hace un momento en el encuentro, viene a rescatar su vida y ahora va a ser un servidor de Él. Bien, pues entrando ya en el tema, encontramos a partir del versículo 20 el siguiente subtítulo. Si usted trae la versión Reina Valera, dice: Pablo predica en Damasco. Y vamos leyendo ahí en el versículo 20, dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y ahora, ¿cuánto tiempo tardó en predicar? Enseguida dice la palabra, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar, hermanos, para que usted y yo sirvamos? Ahora, claro, fueron unos días, ¿no?, que Pablo estuvo cegado, oraron por él, comió, recobró ánimo, y luego, ¿no?, a lo que lo había llamado el Señor. Fue un proceso rápido, ¿sí? Entonces, la pregunta es muy clara: ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que usted y yo sirvamos? Claro, repito, entendemos que hay un proceso, pero si nunca inicia ese proceso, pues ¿cuándo vamos a comenzar a servir, no? El hecho de que sirvamos es una de las tantas muestras, precisamente, de que el Señor nos ha salvado, ¿sí? Piénselo. Ahora, Saulo iba a tener que corregir muchas cosas por lo que antes había hecho y lo que ahora era, un seguidor de Jesús. Saulo tenía hasta este momento, ¿sí?, que estamos leyendo en Hechos 9, 20, tenía acceso completo a las sinagogas. Él traía las cartas de los principales sacerdotes, ¿no? Pues vemos que él era bien recibido por la preparación y autoridad con que venía respaldado, pues lo dejaban enseñar y tomar la palabra para enseñar al pueblo. Y ese tiempo lo aprovechó para decir que Jesús era el Hijo de Dios. Pero era sorprendente que Pablo hiciera esta afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios, porque precisamente por esta declaración Jesús fue crucificado. Y ahora Saulo enseñaba que Jesús era el Hijo de Dios. Esta aseveración tomaba por sorpresa, pero también como blasfemia por el grupo farisaico. Es decir, oye, ¿cómo Saulo está diciendo esas cosas? ¿Sí? ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo habría sido la expresión de ellos al escuchar a Pablo decir esas cosas? Seguramente habrá sido la expresión de ellos con cara de what, ¿no? ¿Qué? ¿Pablo estás diciendo eso? Pero al mismo tiempo que de que se sacaban de onda, ellos se llenaban de ira por escuchar esta declaración. Vamos al versículo 21. Dice: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Quienes oían hablar a Pablo se llenaban de asombro ante lo que decía, ¿sí? O sea, ¿cómo es posible que estén las declaraciones? En modo alguno hablaba como comisionado del sumo sacerdote. Lo que oían eran palabras propias de un cristiano, ¿sí? Ya era un seguidor de Jesús. Ahora esperaban oír las instrucciones que traía de Jerusalén para prender el mayor número posible de cristianos, y en lugar de eso, le oían decir que Jesús era el Hijo de Dios. Sí, se les empezaron a quemar los cables, ¿no?, a los fariseos.
¿Cómo es posible? ¿Y en qué momento? ¿A qué horas? ¿En qué momento? ¿Sí? Y no era nada menor la sorpresa que se llevaron todos sus oyentes. Como dicen, ¿no era el mismo que encarcelaba a todo aquel que invocaba el nombre de quien él ahora predica? ¿Sí? Era una pregunta lógica, era una pregunta válida la que se estaban haciendo, puesto que Saulo había sido enviado con la misión de detener cristianos y ahora él estaba proclamando como el Mesías a Jesús. No podían entender un cambio tan semejante. ¿Sí? Y esto me hace pensar, ¿no?, en aquellos que se convirtieron al Señor y ahora dicen, ahora soy cristiano. ¿Cómo ser cristiano tú si yo te conozco, yo sé quién eres? ¿Sí? ¿Le ha pasado? ¿O ha escuchado de alguien? ¿Sí? Pero bueno, el Señor cambia las vidas, transforma vidas. ¿Sí? Es cierto, hay un pasado que tal vez pudiera, digo pudiera porque no puede, en el sentido de no es así, acusarle un pasado. Pero si hemos creído en el Señor, dice, toda nueva criatura somos, ¿sí? Las cosas viejas han pasado. Pero bueno, es natural que ante los ojos de los hombres, no, ¿cómo el Carlitos va a ser? No, si yo lo conozco como era, ¿no? Yo sé quién es Él, pero bueno, el Señor transforma vidas, ¿sí? Entonces, Pablo ya no estaba bajo la autoridad del sumo sacerdote, sino estaba ahora bajo la autoridad de Cristo, a quien ahora proclamaba como Señor. Vamos al versículo 22, ahí de Hechos 9. Sí. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, sabemos que Pablo no era ningún improvisado, ¿sí? No era un neófito. Él era alguien estudiado, bajo la instrucción de uno de los grandes maestros de su tiempo, Gamaliel. La formación que tuvo con él le permitía poder presentar de manera firme y clara la profecía sobre el Mesías prometido. ¿Sí? Pero además de ello, Saulo estaba siendo fortalecido por el Espíritu Santo para que siguiera demostrando con argumentación de las Escrituras que Jesús era el Hijo de Dios. Y ahora, los fariseos no podían refutarle nada, porque Saulo lo hacía de una manera precisa aquella exposición. Y hermanos, ¿estamos listos usted y yo para demostrar defensa de nuestra fe? Así como nos los pide Pedro en 1 de Pedro 3:15. Y claro, tenemos que hablar con fe, pero también con el entendimiento de quién es el Hijo de Dios, a qué vino, por qué murió y ahora dónde está. Su sacrificio, ¿qué significa? ¿A quién libra de qué? Y un sinfín de preguntas que pueden surgir del por qué creemos en lo que creemos. ¿Sí? ¿Estamos preparados para dar razón de ello? Y mire, lo primero que más ahorita en estos tiempos, ¿sí? Ya lo decía hace varias enseñanzas, el decir que éramos cristianos, ¿no? Que era cristiano como que te sentías especial, ¿no? Como, tú estás aparte, ¿no? Pero ahora hoy en día eres cristiano, eres uno del montón, eres uno más, ¿sí? Y se burlan, ¿no? Pues tú crees que tu religión es la correcta, ¿no? Porque hay miles de religiones y nomás la tuya es la correcta. Pero si nos vamos de una manera concienzuda, estudiada, hay muchas formas, hermanos, de demostrar la evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios, de que nuestra fe no es algo, no es solamente creer en algo al aire, sino que hay evidencia, ¿sí? Evidencia histórica de la realidad de un Dios, ¿sí? El asunto es que hay que estudiar, ¿sí? El asunto es que hay que investigar. Así que no se achique, ¿sí? De que se burlen o que digan, no, espérame, más vamos entrando en tema, ¿sí?
Hay evidencia. Hay muchos libros que nos pueden ayudar a poder defender nuestra fe. Principalmente la palabra, claro, ¿sí? Pero es cuestión de estudiar, ¿sí? Bueno, porque es muy importante saber por qué creemos lo que creemos, ¿sí? Y de hecho, eso es un buen punto para entretenernos. Repito, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Por tradición? ¿Porque así me enseñaron de niño? ¿Sí? ¿Por qué? Y es bueno preguntarnos esto, pero sobre todo que tengamos clara la respuesta, ¿sí? Digo, al Señor no le da miedo que le preguntemos, ¿no? Al Señor no le ponen a temblar. Mira, y le voy a decir algo, yo a veces me meto a páginas de ateos para ver qué están argumentando, a ver qué tonterías están diciendo, ¿no? Y bueno, ya hice una sarta de vulgaridades, ¿no? No todos, ¿no? La verdad. Pero a lo que voy es, me gusta saber cómo piensan, ¿sí? ¿Qué argumentos tienen para yo decir, bueno, mira, tú piensas esto, bueno, no, mira, eso que tú dices se refiere a esto y a esto. Claro, no me pongo a discutir con ellos ahí, ¿no? Porque pues cuando uno escribe un mensaje no entiende el sentido con el que alguien lo está escribiendo, ¿no? Pero es bueno preguntarse, ¿sí? ¿Cómo piensan ellos? Y no tiene que darnos miedo. Bueno, pero Pablo tenía una preparación, ¿sí? Él estaba estudiado. Pero repito, eso requiere tiempo de estudio, ¿ok? Y bueno, regresando a Saulo, el Espíritu Santo lo fortalecía, ¿sí? Para dar con claridad el mensaje. Y ahora, la expresión de confundir también trae el sentido de alboroto, ahí en el versículo 22. Y ese alboroto era de una acción violenta contra él, porque repito, no podían rebatir nada porque lo hizo de manera correcta. Y a continuación lo dice. Y a la vez encontramos otro subtítulo en el capítulo aquí de Hechos 9, que dice, si trae la Reina Valera, Saulo escapa de los judíos. Versículo 23. Dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ahora, según los estudiosos, esta expresión de muchos días pudieron haber sido meses, hasta un par de años. O sea, fue un buen tiempo en el que Saulo estuvo hablando sobre el Señor. Y claro que los maestros de la ley lo único que hacían era acumular enojo con Saulo. Y hay algo muy interesante que menciona un comentarista sobre esto. Se los quiero leer. El odio religioso sentado en el corazón produce deseos homicidas. Y este odio, hermanos, que sentían los líderes religiosos, los llevaron a ellos a tener deseos muy horribles de querer matar a Saulo. Ahora, sé que es muy extremo y que no es el punto, pero hermanos, debemos de cuidar nuestros corazones de todo aquello que pudiera producir un deseo desordenado en nuestro corazón. Ahora, posiblemente después de que Saulo estuviera predicando en público, a la vez se realizaban reuniones privadas de los líderes religiosos, ¿sí? Buscando una solución definitiva para que acallase la voz de Pablo. Es decir, terminaba de predicar Pablo y se reunían los religiosos. Oye, ¿escuchaste lo que dijo? No, pues sí. ¿Y qué vamos a hacer? No, pues hay que darle cuello, ¿sí? Era lo que estaban haciendo. De una manera muy coloquial, ¿no? Ahora, pero también conocían que Saulo era un hombre con carácter y firmeza y sabían que no habría forma de limitar su testimonio. Por tanto, tomaron la determinación de matarlo. O sea, sabían quién era Saulo, de que nada lo iba a detener, ¿sí? Que una vez comenzando con esto, era difícil que alguien lo frenara. Entonces, para ellos, Saulo era un enemigo mucho más peligroso que cualquier otro de los cristianos. O sea, fíjense, un cristiano determinante, un cristiano activo, un cristiano preparado. Eso representaba una amenaza para ellos. Pero un cristiano que viene nomás los domingos, o que
cada 8, como dijo Bogdan, cada 8 días, o mesiánico, ¿no? Una vez al mes, un mes sí, otro no. Pues créame que esos, el diablo no les tiene miedo, no le tiene miedo, ¿no? Pero un cristiano determinado, preparado, estudioso, temeroso del Señor, bueno, a ese sí. Es el caso de Pablo. Y se repite nuevamente lo que ha sido una constante en la historia, hermanos. Cuando el odio religioso satura el corazón, la ira contenida se expresa en la muerte del contrario. Es decir, tengo tanta ira acumulada en mi corazón que lo que ya deseo, en lo que desemboca eso, es en dar muerte a alguien. Y eso es lo que estaba pasando. Había ocurrido con Esteban, ¿se acuerdan? Lo acabamos de ver hace unas semanas. Pero también ocurrió con Jesús. ¿Sí? Y miren, hermanos, este problema ha persistido a lo largo del tiempo en la vida de la iglesia. ¿Sí? Y si aterrizamos este tema, esta parte, al tema de las denominaciones o formas o tipos de enseñanza, ¿sí? Las más graves afrentas hechas a creyentes surgen de sus mismos hermanos cuando se radicalizan por asuntos religiosos. Estos son los motivos que llevan actualmente a algunos a procurar eliminar a predicadores y hermanos cuando enseñan algo contrario a lo que siempre se había enseñado. Si bien es cierto, literalmente no se producen muertes, es decir, no se le quita la vida a un adversario. Pero no por eso deja de manifestarle un odio profundo y a la medida de las posibilidades desacreditar su ministerio. Y ahora, hermanos, la iglesia en general ha perdido en los últimos años muchos buenos hombres predicadores, eliminados por la ira absurda de quienes son incapaces de admitir cualquier idea que no sea la suya propia. Y aquí hay un punto muy importante a señalar, mis hermanos, ya lo ha comentado el pastor Ángel. Y es que en casa de oración no tenemos la verdad, o sea, tenemos la palabra, que es la verdad, ¿sí? Me refiero a que no somos infalibles. Y que hay también otros ministerios fuera de casa de oración en los que la exposición de la palabra es correcta, es sana, es apegado a la palabra. Que hay muchos pastores y hermanos que son buenos amigos, que también aman al Señor. Y que no, porque tal vez no coincidamos en algunos puntos o formas, quiere decir que nos vamos a cerrar a escuchar o a recibir algo de ellos. ¿Sí? Ahora, claro, siempre hay que filtrar las cosas por medio de la palabra y ser muy cuidadosos al momento de presentar alguna diferencia. Recuerde, pertenecemos a la misma familia y al mismo cuerpo. Así que pensemos en ello y evitemos caer en un juicio severo contra aquel que piensa diferente a mí. ¿Sí? Porque podemos caer en ser fariseos. Pero continuemos con el pasaje. Hechos 9, versículo 24, dice: pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. El odio, hermanos, como lo dijimos hace un momento, concluyó en querer matarlo, y eso habían determinado. La palabra no nos dice con exactitud de cómo Saulo se enteró de lo que planeaban hacerle. Tal vez el Señor se lo reveló, aunque también pudo haber llegado por medio de algún hermano esta noticia. Sí, oye, Saulo, fíjate, le están poniendo esto contra ti, brother. ¿Cómo? Sí, me dijo mi primo que no sé, ¿no? Pero de una u otra manera llegó a sus oídos. ¿Sí? El asunto, hermanos, que este plan para matar a Pablo iba a fracasar, porque no era el tiempo de que él muriera. El Señor tenía otros planes para él. Por tanto, el plan divino se iba a oponer a los planes de los judíos. ¿Sí? Entonces, Pablo tenía que hacer algo para huir de ese lugar, porque dice que de día y de noche lo estaban cazando, vigilando si entraba o salía. Había comenzado una persecución contra Pablo.
Versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Pablo ya tenía tiempo predicando y había ganado la confianza de algunos discípulos, que no eran discípulos de él, sino de Cristo. Estos hermanos iban a ayudarlo a escapar. Fue ya de noche, dice la palabra, cuando tal vez la vigilancia estaba un poco relajada, cuando deciden ayudar a Pablo a escapar. ¿Sí? Y ahora cuenta el relato que las casas estaban construidas dentro de la ciudad amurallada y fue por una ventana que de hecho se supondría que por la casa que lo ayudaron a escapar, pues era la casa de un hermano. ¿Sí? Y esa escapatoria, hermanos, tiene antecedentes bíblicos. Allá en Josué, capítulo 2, versículo 15, cuando los espías huyeron por la ventana de Rahab, ¿se acuerda? Que de hecho hay algo muy hermoso sobre esto, ¿sí? Aún en esos pequeños detalles, ¿cómo nos va a hablar el Señor? Y encontramos que Rahab, en Josué 2.15, repito, es uno de ellos, pero también encontramos a Rahab, ¿sí? En Hebreos 11.31 se cuenta la historia de ella, junto a los héroes de la fe. Pero también Santiago la menciona en Santiago 2, versículo 25, hablando sobre la fe. Lo que Rahab hizo, el haber ayudado a los enviados por Dios, hizo que su nombre trascendiera. Que se contara su historia hasta el día de hoy. Seguramente no fue mucho lo que hizo, solo los ayudó algo rápido, pero que determinó mucho en la tarea que habían ido a realizar y para la vida de ella y la de su familia. ¿A qué voy con esto, hermanos? En relación a esos discípulos que ayudaron a Pablo a escapar, es que, ¿quiénes fueron ellos quienes hicieron descender a Pablo por el muro y lo libraron de los adversarios? Nada se dice sobre ellos. Sin embargo, Dios usó manos anónimas para nosotros, pero conocidas para Él. ¿Para qué? Para ser instrumentos de la realización de su programa y elementos decisivos para preservar la vida del apóstol. ¿Sí me está entendiendo? Los anónimos, pero fueron tan determinantes para preservar la vida de Pablo. Y ahora, ¿cuántas veces, hermanos, por nuestra mentalidad humana, estamos dispuestos a ver a los grandes hombres de la historia e ignoramos a quienes, siendo aparentemente muy pequeños, son instrumentos vitales en la vida de los grandes hombres? Escuche esto, siempre ocurre que los que sostienen las cuerdas pasan desapercibidos, pero en el día de Cristo recibirán la recompensa que corresponde a su fidelidad y compromiso. Tal vez hayamos muchos que sostienen las cuerdas solamente, ¿no? Pero aún eso tendrá recompensa. Dios cuida y protege a los suyos, hermanos, para llevar a cabo su propósito en ellos. Los propósitos de Dios en relación con su instrumento escogido no podían ser detenidos por sus enemigos. Cuando el Señor ya ha trazado un plan, Él proveerá lo necesario para llevarlo a cabo. Así que confiemos en el Señor, hermanos, cualquiera que sea la circunstancia, y a la vez dejémonos usar por Dios, porque no hay trabajo pequeño para Él que pase desapercibido, pues Él recompensará a los que le sirven, aún los que sostienen las cuerdas. Bien, encontramos otro subtema en el pasaje y en Hechos 9, y es este: Saulo en Jerusalén. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Saulo llegó días después a Jerusalén
de donde él había salido como perseguidor, pero ahora, después, por el llamado que recibió de Cristo, regresaba como un ¿qué? Como un seguidor. ¿Sí? Para llevar a cabo un apostolado. Y ahora, teológicamente, visitar esta ciudad para Pablo cobraba otro sentido, pues ahora era la ciudad, él la veía como la ciudad del Mesías. ¿Sí? Sin duda alguna, Saulo, que se había hecho de una muy mala fama entre el pueblo de Dios, ya dijimos quién era, aunque para ese tiempo seguramente ya habían llegado con la información de que él ya no perseguía más a los cristianos y que había tenido un encuentro con el Señor y que ahora era un seguidor y pues que ya era brother, ¿no? Pero los hermanos, con justa razón, algunos, en su mayoría, tenían miedo de él, pues tal vez hubo escenas como estas. Oye, ¿a que ni sabes quién quiere reunirse con nosotros ahí con el hermano Anastasio? Y otro, ¿quién? Saulo. ¿Qué? ¿Cómo que Saulo? No, hombre, están locos. Seguramente es alguna trampa para agarrarnos y llevarnos presos. Oye, pero recuerda lo que dicen de él, que ya es hermano. Y a lo mejor el otro hubiera contestado, pues no sé, la verdad prefiero no ir donde esté él. ¿Sí? Era muy bien justificado ese miedo. De hecho, el tiempo que estuvo ahí no se vio con todos los apóstoles, solamente se vio con Pedro y Santiago. Vamos por favor a Gálatas, capítulo 1, versículos 18 y 19. Gálatas 1, versículo 18 al 19, dice: Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, ¿por qué no habrá podido ver a los demás? ¿Por qué no los vio? Bueno, solamente son especulaciones, ¿no? No hay una respuesta. La intención de Pablo era reunirse con sus hermanos, y aunque logró reunirse con algunos, con otros no pudo hacerlo, ¿sí? Pero bueno, era cuestión de tiempo para que comprobaran de que era brother, ¿no? De que era de verdad. Vamos a Hechos 9:27. Dice: Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ahora, este Bernabé es el que se menciona allá en Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37. Del que mencionan que vendió su heredad para traerla a los pies de los apóstoles, para suplir las necesidades de sus hermanos. Pues como su apodo lo dice, hijo de consolación, él fue por Saulo, lo tomó y le dio consuelo, porque seguramente Saulo no lo estaba pasando nada bien al no tener aceptación de sus hermanos. Qué buena onda era Bernabé, ¿no cree? ¿Sí? Como es el hermanito Barney, ¿no? El hecho de que Bernabé se acercara a ayudar a Saulo podía poner en peligro su vida, ¿sí? Sin embargo, Bernabé estaba dispuesto a ayudar a todo aquel que necesitara ayuda. Que de hecho ahí nació una bonita amistad y trabajaron en equipo, porque Pablo lo menciona 2 veces, una en 1 Corintios 9:6 y otra en Colosenses 4:10. Hicieron amigos. Bernabé toma a Saulo y le dice: los apóstoles son mis amigos, vamos, yo te presento con ellos. Entonces, como los apóstoles
que de hecho no precisa, repito, Lucas cuántos fueron, solo habla en plural. Como ellos conocen a Bernabé, pues lo escuchan, ¿no? Y escuchan del encuentro que tuvo Saulo con el Señor y de cómo él se puso a predicar en Damasco y de lo que le iban a hacer. Ahora, el hecho de que Saulo estuviera con Bernabé les daba a los hermanos tranquilidad, ¿sí? Al ver que Bernabé lo traía con él, le daba legitimidad, ¿sí? A que Saulo no traía malas intenciones. Bernabé era un hombre bueno y no recordaba nada del pasado de Saulo, nada que perjudicara su testimonio. Solo decía todo lo bueno que el Señor había hecho en su vida. ¿Cuántos Bernabés nos faltan hoy en día, no cree? Buenos amigos, de corazón noble, que están dispuestos a ayudar en todo momento. ¿Quién quisiera ser un Bernabé? Bonito Barney. Bueno, creo que hay mucho que aprender del buen hermano Bernabé. ¿Sí? Versículo 28 de Hechos 9 dice: y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. O sea, la intervención de Bernabé funcionó. Ya estaba con mayor aceptación y libertad con los hermanos. Yo lo habían abrazado también ellos. Aunque no nos detalla la escritura qué habló con Pedro, pero pues se pusieron a trabajar, ¿sí? Pues trabajaban para el mismo jefe, para el mismo reino, para el mismo Señor, ¿sí? O sea, patean hacia el mismo lado. Seguramente Saulo le platicó nuevamente su encuentro con el Señor y se pusieron de acuerdo para seguir predicando. Bueno, tú te vas con aquellos, yo me voy con estos, y a seguir chambeando, ¿sí? Versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos, otra vez, procuraban matarle. Denodadamente, parece trabalenguas, ¿no? O sea, denodadamente es decir que hablaba con denuedo, ¿sí? ¿Y qué es denuedo? Quiere decir que hablaba con valor, con esfuerzo, hablar de manera honesta, o sea, sin miedo. ¿Okay? Esto significa denodadamente. Aun cuando procuraban matarle, Saulo, él seguía hablando con valor el mensaje en las sinagogas, demostrando que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, muy posiblemente estos mismos que querían matar a Saulo eran los mismos que mataron a Esteban, pero ahora se enfrentaban a un mensajero con mayor capacidad teológica y que era muy difícil rebatirle. Por lo que al encontrarse sin argumentos, ¿qué quieren hacer? O sea, cuando ya los desarmó Saulo, ¿qué querían hacer? Pues matarlo. ¿Sí? Mire, cuando alguien ya se queda sin argumentos y se va a los golpes o a la violencia, no es que sea una persona muy brillante, porque no tiene ni la información suficiente para defender su punto, y mucho menos dominio propio. Pues esto les pasó a los religiosos de aquel momento. Querían acabar con la vida de Pablo, pues ya no sabían qué más hacer. O sea, ya nos ganaste el tiro, pero pues cuello ahora, ¿no? Ya no hay otra, ¿ya qué más hacemos? Versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Otra vez, el complot contra Pablo fue descubierto a tiempo y la única opción lógica ante aquella situación para preservar su vida era hacerlo salir cuanto antes de Jerusalén y enviarlo lejos, donde no fuese fácilmente alcanzado. Ahora, por otro lado, era también conveniente su salida porque, como en el caso de Esteban, podía producirse otra nueva persecución contra los creyentes, de modo que lo más conveniente es que Pablo saliera de Jerusalén. ¿Sí? No se hizo el valiente, no se hizo, pues el Señor está conmigo, no. Mejor huye. ¿Sí? Además, Pablo da testimonio más adelante de que, estando en aquellos días en el templo, tuvo un éxtasis en el cual el Señor le dijo:
Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Eso lo encontramos en 8, capítulo 22, versículo 18. Unidos todas esas condicionantes, no había otra opción que la salida urgente de la ciudad de Pablo. Yo le quiero decir, oiga, Saulo comenzó con el pie derecho, ¿no? Digo, en todos lados que predicaba lo querían matar. Había gente que lo odiaba, que lo perseguía, pero eso no lo detenía. Por otro lado, ¿qué nos detiene a nosotros, hermanos, el compartir el mensaje de salvación? Pena, indiferencia, temor. ¿Qué cosa mayor que lo que Pablo estaba siempre amenazado de muerte? Creo, hasta donde sé, que nadie de aquí se ha encontrado en este punto de perder la vida por el Señor. Digo, hasta donde sé, ¿no? Así que cualquier cosa menor que lo que Pablo estaba pasando, creo que se puede superar con la ayuda del Señor, pero también hay que poner nuestra parte para hacerlo. Versículo 31 de Hechos 9. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Algunos códices usan el plural iglesias en lugar de usar el singular para referirse a las iglesias locales situadas en distintos lugares de Judea, Galilea y Samaria. Sin embargo, los más seguros utilizan el singular iglesia. O sea, aparentemente esto no tiene importancia. Pues nomás le agregas una S, ¿no? No. El uso del singular da una idea más completa de la unidad de la iglesia, que se manifiesta como tal en diferentes lugares. La iglesia universal no es la que está en Félix Ortega, ¿no? La de Jesucristo, ¿cómo para de sufrir? Que es iglesia universal, no es esa. La iglesia universal somos usted, yo y todos nuestros hermanos que creen en Jesucristo alrededor del mundo. La iglesia universal, repito, no es la suma de iglesias locales, sino que estas son la manifestación en el tiempo y espacio de la única iglesia de Jesucristo. Las iglesias están esparcidas por la tierra. Cada una de ellas es individual. Esto es, puede funcionar individualmente, pero ninguna de ellas es independiente de las otras, porque todas son la única iglesia, la iglesia del Señor. Todo grupo de creyentes, estén donde estén, se llamen con distintos nombres, practiquen el culto de diferentes maneras, etcétera, son la única iglesia de Cristo. Como le decía hace un momento, porque tengamos diferentes maneras, formas, no podemos cerrarnos a nuestros hermanos de otras congregaciones. Las iglesias locales no son autónomas, ni mucho menos independientes, son individuales e interrelacionadas todas ellas al construir la única iglesia. Cualquier deseo humano de presentar grupos independientes no es otra cosa que el intento de fraccionar el cuerpo de Cristo. Y es que la vida de los primeros cristianos, hermanos, vivían vidas gozosas, disfrutando de la obra del Espíritu que les daba consuelo y aliento. Y vivir en el Espíritu, hermanos, no es vivir vidas insípidas y tristes, sino todo lo contrario. O sea, Pablo vivía en el Espíritu y cree que estar amenazado de muerte es vivir algo triste, insípido. De la adrenalina todo lo que da, ¿no? ¿Sí? Habrá creyentes con dificultades, con tribulaciones personales, con dificultades sociales y familiares, pero a todos ellos el Espíritu Santo da consuelo y aliento. Y el Espíritu Santo no fue enviado para descubrir y castigar el pecado de los cristianos, porque ya fue cargado en Cristo, sino vino para hacer lo que el Dios de la Biblia hace siempre, alentar y consolar.
Y los primeros cristianos, precisamente como vemos aquí en Hechos, mostraban al mundo el gozo de vivir a Cristo. Las vidas suyas, llenas del Espíritu, eran vidas atractivas que cautivaban a quienes convivían con ellos. Esas vidas eran una continua alabanza a Dios, como el Señor que había dicho en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y vuelvo a repetir la pregunta: ¿la vida de Cristo se refleja en nosotros? Si le preguntamos a nuestra familia, a los más cercanos a nosotros, pudieran decir sí, la vida de Cristo se te nota, o pudieran decir no. Cada uno creo que sabemos la respuesta de antemano, ¿no? ¿Me ayudas, por favor, Víctor? Entonces el cuerpo del Señor era fortalecido, edificado por el mensaje del Evangelio, pero además de ello, andaban en temor. No quiere decir con miedo, sino en respeto y en amor los unos por los otros. Y creían porque el Señor añadía cada día a los que debían de ser salvos por medio del Espíritu Santo que obraba en medio de ellos. Hermanos, cuando nos dejamos usar completamente y sin reservas por el Señor, Él hará cosas más grandes de lo que pedimos o que siquiera imaginamos. Pero tiene que haber una completa entrega y disposición. Sin duda alguna, la vida de Saulo fue una evidencia del antes y después de encontrarse con Cristo. ¿Ha pasado lo mismo con nosotros? Después de todo ello, Saulo se puso a predicar a los no creyentes y también a edificar la iglesia. ¿Somos nosotros ese tipo de personas? Y con razón esta serie se llama Poder para Testificar, porque nos hace ver que los hermanos de la iglesia primitiva, todo lo que hicieron, todo lo que sufrieron, y con todo ello predicaban el mensaje del Señor, se amaban unos a otros y crecían en número por medio del Espíritu Santo. De ello podemos echar mano, hermanos, para animarnos a vivir esta vida en el amor del Señor y en el Espíritu. Sin duda alguna, Saulo había, repito, empezado de alguna manera no muy grata su ministerio, pero nada de eso lo detuvo. ¿Por qué? Porque se encontró con el Señor. Y una vez más, ya lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, el hecho de que no le demos las respuestas al Señor que Él merece es porque seguramente no lo hemos conocido totalmente. ¿Qué los llevó a estos hombres a dar su vida por el Señor? ¿Qué los motivaba? Hay mucho que seguir aprendiendo, ¿no cree? Póngase de pie, vamos a orar, por favor. Y si aprendí algo en esta noche, pues dele gracias al Señor y ojalá encontremos muchos entre nosotros, muchos Bernabés, muchos Saulos, porque hacen falta de esos. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra, por el mensaje, Señor, que nos diste, el consejo, Señor, y al ver estos relatos históricos, hechos que sucedieron, Señor, no historias, no fábulas, sino que cosas que pasaron realmente, nos lleva, Señor, nos reta a tomar determinaciones en el corazón y a ser confrontados por tu palabra, y que estas preguntas, Señor, que hicimos, que nos hagan reflexionar, meditar en ellas, pero a la vez accionar también. Te pido por mí y por mis hermanos que nos ayudes a
a determinar en el corazón, predicar tu palabra, sea cual sea la situación que estemos pasando. Que encuentres Saulos, que encuentres Bernabés también en nosotros, Señor, buenos amigos. Que podamos animarnos unos a otros también, Señor. Que encuentren mis hermanos consuelo en mí y yo encontrar consuelo en ellos. Ayúdanos, Señor, derriba nuestro orgullo, Dios. Si todavía nos impide poder ser de bendición a otros nuestro orgullo, también elimina, Señor, purifícanos de la religiosidad, Señor, o de que si son mis formas, o que es como yo creo y como yo pienso y así debe ser. Señor, ayúdanos a estar tranquilos y amar y a considerar a nuestros hermanos de otras iglesias. Ayúdanos, Señor, porque nos hace falta mucho por crecer. Aquí estamos para ti, Señor, y queremos de verdad servirte con todo lo que somos, Señor, sin reservas. Te queremos ver, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén.